El día de ayer, ante esta posibilidad, consultamos con el secretario de Cámara del Tribunal Departamental Electoral y él señaló que ningún candidato electo puede ser inhabilitado. Pero, ¿qué proceso hay en contra de Mérida? Lo invitamos el día de ayer a que esté hoy junto a nosotros. Nos dijo que hasta tener una resolución firme del Tribunal Departamental Electoral no va a estar en los medios de comunicación, pero está junto a nosotros Gilmar Terrazas, que es abogado de Carlos Arce, la persona que en su momento presentó la denuncia contra Eduardo Mérida. Gilmar también ha sido presidente del Consejo Municipal, ¿no? ¿Durante qué gestión? En la gestión pasada, 2 años y medio. Y con Carla Lorena Pinto, ¿no? Exactamente. ¿Del Movimiento al Socialismo es usted? Del Movimiento al Socialismo fui. ¿Es militante? No. ¿No es militante? Fui ¿Invitado? nada más, así es. Bueno, cuénteme, ¿de quién es la denuncia? ¿Quién es Carlos Arce? A ver, Carlos Humberto Arce Guzmán es un ciudadano común y corriente que me visitó en la oficina y me dijo que tenía las pruebas suficientes como para poder denunciar algunas situaciones anómalas que estaban en contra del código del compendio electoral. Entonces, revisado la documentación y además un video que he entregado a producción, me gustaría que eso también se muestre, se ha presentado como pruebas ante el Tribunal Departamental Electoral y además ante el Tribunal Supremo Electoral para que se proceda conforme indica la normativa legal. Todo ciudadano tiene la obligación de denunciar cuando advierte que hay irregularidades, que hay faltas y peor todavía cuando hay delitos. En este caso, se ha denunciado por incumplimiento a las prohibiciones de difusión de estudios de opinión en materia electoral. Tengo acá la resolución 76-2015 del 11 de marzo del 2015, que inicialmente el Tribunal Departamental Electoral sanciona al medio de comunicación periódico Gente con 50 salarios mínimos, sanciona a Pedro Luis López Subieta, responsable de estos sondeos de opinión, que además no estaban autorizados por la Corte o por el Tribunal Supremo Electoral, toda vez de que hay solamente 2 empresas que sí están autorizadas a nivel nacional, conforme a la ley. Se trata de Ipsos y Mori. Sin embargo, también ha sancionado con esta resolución al candidato a alcalde por el municipio de Quillacollo con una multa pecuniaria de 50 salarios mínimos nacionales. ¿Qué ocurre? Cuando les notifican con esta resolución, la parte afectada apela. La apelación se va ante el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral de la Ciudad de La Paz, al conocer este tema, resuelve que no se ha considerado correctamente las pruebas y además la denuncia. ¿Qué hace el Tribunal Supremo Electoral? Determina anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la presentación de la denuncia, y además sanciona con un descuento de 3 días de haber, por una sola vez de haber mensual, a cada uno de los vocales del Tribunal Departamental de Cochabamba. ¿Cuándo sale esa resolución? Esto sale el 18 de marzo. Nos notifican posteriormente y nos piden que aclaremos nuestra denuncia en función a esta última resolución. Hacemos la aclaración respectiva tomando en cuenta de que se habría vulnerado el artículo 135. Entre las prohibiciones, por ejemplo, el difundir estudios de opinión en materia electoral cuando no han sido encargados a compañías o a empresas que han sido legalmente habilitadas. Toda vez de que el señor Eduardo Mérida, a través de las pruebas que hemos presentado, ha afirmado que estos sondeos de opinión lo coloca en primer lugar en Quillacollo. ¿Comentó el sondeo? Hace una conferencia de prensa, no comenta. Por eso hay un video, si me gustaría que lo pasen, por ejemplo. En esa conferencia convoca a los medios de comunicación y él expresa lo que dice aquí. Queremos informar, dice, a la población de que hemos tenido información de que la agencia de noticias Red País publicó un primer sondeo de opinión. Red País no tenía la capacidad ni la autorización para hacer ningún sondeo de opinión. Peor todavía, los encargados de hacer este sondeo, como es Pedro Luis López Subieta, presidente del Colegio de Comunicadores de Cochabamba. Entonces, el Tribunal Departamental Electoral resuelve, analizando nuestra aclaración de denuncia, declarar probada nuestra denuncia, presentada por Carlos Humberto Arce Guzmán.
y sanciona al periódico Gente con 4.320 bolivianos, ya no con los 50 salarios mínimos. Pero en el punto cuarto, con referencia al candidato a alcalde para el municipio de Quillacollo por la organización política FPB, Eduardo Mérida Valderrama, de conformidad, dice, a lo establecido en el artículo 136, parágrafo 1. Estamos hablando justamente de lo que corresponde a este compendio electoral. ¿Qué dice el artículo 236? Está hablando de faltas cometidas por particulares, que es difundir estudios de opinión para fines electorales sin estar habilitado por el órgano electoral. Luego, ¿qué más determina esta resolución? Determina que en base al artículo 238, inciso K, delito electoral por inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuestas electorales de la Ley del Régimen Electoral. ¿Qué dice el artículo 238, inciso K, de esta normativa? Que lamentablemente el doctor Eduardo Mérida no tuvo seguramente el tiempo de leer este compendio electoral, porque todos los que se presentan y nos presentamos como candidatos tenemos la obligación de leer esto porque estamos bajo el manto del Código Electoral. El artículo 238, inciso K, habla de inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuesta. Dice, la persona que induzca al voto a través de justamente el hacer conocer estudios de opinión en materia electoral en contravención a las disposiciones y prohibiciones establecidas en la ley, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Pero ahora, pasaron las elecciones. Mérida no fue inhabilitado. No ha sido Mérida inhabilitado. salió alcalde electo. Sí, lo que se busca, no entonces? discutimos aquello absolutamente para nada. Es más, es el alcalde electo de Quillacollo, eso lo afirmo. Sin embargo, el procedimiento que determina el Tribunal Departamental Electoral es que debe pasar a un procesamiento en el marco de las faltas electorales y al Ministerio Público para los fines correspondientes. ¿Qué significa ello? Que en base justamente a esta ley electoral, en el artículo 249 está el procedimiento ante los jueces electorales. Nosotros oportunamente, quiero decirte que esta resolución sale el 26 de marzo del 2015, es decir, 3 días antes de las elecciones. Inmediatamente nos notifican, pedimos pues que se cumpla esto, que pase al juez electoral. Entonces, el Tribunal Departamental Electoral tenía la obligación de pasar al juez electoral nombrado y al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque caso contrario habría incumplimiento de deberes, que también es una falta. Por otra parte, quiero indicarte de que esta denuncia ya debe estar en este momento en manos de un juez electoral. ¿En base a qué? En base a esta normativa se debe procesar y es un procedimiento rapidísimo, sumarísimo. Son 3 días una vez que le notifican y en 6 días, con toda la prueba aportada de las partes, el juez electoral en tercer día debe determinar la resolución motivada. Seguramente el juez electoral lo condenará, lo absolverá y lo felicitarán por ser el nuevo alcalde. Caso contrario, también indica el artículo 2... Gilmar, en el tema legal podemos perdernos, apelar a 50.000 artículos y demás, pero esto no es una movida política, o sea, porque ¿quién es el ciudadano que denuncia? Carlos Humberto Arce, ¿dónde está? ¿Quién lo conoce? O sea, porque es fácil hacer la denuncia, dársela a usted, que es un político, fue presidente del Consejo Municipal, tiene relaciones con el movimiento al socialismo, y la lectura política, hay que hacerle una lectura política detrás de todo esto. O sea, nos indica que es una pataleta del MAS, tratando de hacer algo y brindar y buscar inestabilidad una vez más en un municipio más inestable que tiene el país. Usted conoce, usted ha pasado por aquello, lo han sacado igual del Consejo Municipal en su momento con problemas y con chicanerías y demás. Y ahora entramos a lo mismo, Gilmar. A ver, yo quiero aclararte algo, Diego. Primero, ante nada, antes que político, yo soy abogado. Y nunca voy a dejar de ser abogado, para eso he estudiado. El señor Carlos Humberto Arce, un ciudadano que tiene su oficina, además, en la calle Clómedes Blanco, que don Eduardo Mérida lo conoce y que además lo han ido a agredir personas allegadas a él, a echar basura a su oficina, etc., ha tenido que solicitar que yo lo represente. Primero, porque soy abogado y segundo, porque conozco el tema electoral en esta materia. ¿Le ha entregado un poder
a No, usted no para que tengo lo poder. represente? Entonces Como no puede abogado representarlo. como abogado no necesito poder, Diego. O sea, pero solo para firmar algunos escritos. y demás. Exactamente. En Pero este si usted momento, me dice que él lo quiere que lo represente, tiene que tener un poder. a ver, Es en así. este momento el señor Carlos Humberto Arce Guzmán está en la ciudad de Sucre. Yo lo voy a traer, él se va a presentar si tú gustas, no hay ningún problema, está haciendo algunos trámites, pero quiero aclararte de que no estamos discutiendo el tema de la elección. El tema, reitero, el señor Eduardo Mérida es actual alcalde electo. Es que lo que se persigue es inhabilitar a un candidato No, que ha sido tampoco. favorecido con, o sea, no inhabilitar, pero sacarlo del cargo o después, porque si usted me dice que esto tiene que pasar a un juez electoral y un juez electoral determina que había un delito electoral, se lo condena, hay una sentencia ejecutoriada contra Mérida, por lo tanto, inmediatamente, siendo alcalde o no siendo alcalde, no puede estar en funciones No, a ver. y estaría fuera de la alcaldía. Yo ¿no? quiero plantearte dos cosas diferentes. Y no es que salga en defensa de Mérida, No, sino no. que viendo todo lo que ha ocurrido en la alcaldía de Quillacollo, que entre militantes del mismo movimiento al socialismo se fueron bajando 1, 2, 3, creo que cambiaron 5 alcaldes en la gestión pasada, terminó Charles Becerra, no sé, por obra y gracia, porque también intentaron sacarlo 20 veces, y ahora resulta que aquellas víctimas de la inestabilidad política en Quillacollo quieren ser los victimarios, ¿o no? A ver, yo te aclaro lo siguiente. Se debe analizar desde dos puntos de vista. Hay un caso idéntico en el Beni, idéntico, con Ernesto Suárez. Ni siquiera Ernesto Suárez, como en el caso de Mérida, Ernesto Suárez no sale a opinar respecto al tema de los sondeos de opinión, lo hace el gobernador. ¿Qué hace el Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Departamental del Beni? Le corta la cabeza, es decir, no le permite, lo inhabilita. En el caso de Quillacollo, ¿qué hace? No, en el caso de Beni, el Tribunal Departamental de Beni lo multó con 80.000 bolivianos. Exacto. Al señor. Volvieron a apelar la resolución, mandaron al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo se declaró incompetente, vuelve al Beni, el Beni vuelve al Tribunal Superior y recién lo inhabilitan. Correcto. O sea, hubo toda una ida y venida por ahí, que no sabemos si es político o no, pero al final que fue una resolución duramente criticada, no solamente por organismos nacionales, sino también por organismos internacionales. Y yo quisiera que, a ver, esta norma que ahora está en duro cuestionamiento, diga a la gente si es un delito o no el hecho de difundir encuestas. Y aquí usted lo tiene marcado el artículo 235. El 235, el K, ¿verdad? O el 238, inciso K. 238, inciso K. Miren, ¿no? Acá vamos a ver. Delito, dicen, ¿no? Y por este delito se condena de 1 a 3 años de prisión. De 1 a 3 años de prisión. ¿Por qué? Por inducir, dice, inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuestas. La persona, dice, que induzca el voto mediante la elaboración, promoción, contratación, autorización o difusión de propaganda electoral o estudios de opinión en materia electoral en contravención a las disposiciones y prohibiciones establecidas en la presente ley será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La persona, dice, que induzca el voto mediante la promoción, autorización, difusión de propaganda de estudios electorales. Ahora, ¿Mérida mandó a hacer la encuesta? No, Mérida difundió el estudio de opinión. ¿Difundió o comentó? Difundió en una conferencia de prensa. Por eso, Diego, si me permites, es la inducción del voto por difusión ilegal de propaganda. Es decir, la empresa que sacó esa encuesta no estaba autorizada, está prohibido a través justamente de varios artículos del Código Electoral. La empresa que puede sacar encuestas, datos de opinión, debe ceñirse a lo que dice el compendio electoral, la norma electoral. ¿Presentando qué? Por ejemplo, las encuestas, cómo tienen que ser, el personal, qué tipo de gente va a utilizar, qué tipo de preguntas, etc. No puede hacer cualquier ciudadano, Diego. Entonces, ¿qué ha pasado? Seguramente personas allegadas a Mérida le han entregado una encuesta elaborada bien o mal y, bueno, ha cometido un error. Ahora, la ley electoral, el compendio electoral está en vigencia. Esto no ha sido anulado, borrado. Ahora, yo te digo, obviamente, don Eduardo Mérida es un alcalde electo y si no se quiere aplicar el compendio electoral, perfecto, no hay ningún problema. Pero, ¿en qué quedan las normativas, las leyes entonces? Favorecen a uno y desfavorecen a otro. En el caso del Beni es distinto y en el caso de Quillacollo es diferente.
Es que entramos en una polémica cuando existen evidencias de que hay hechos que se han cometido y que hay una normativa que sanciona. Si el Tribunal Electoral, el juez electoral, no va a cumplir su rol, entonces este librito que se llama Compendio Electoral deberíamos archivarlo. Es que está totalmente cuestionado. Exactamente. Totalmente cuestionado ese compendio y esa normativa que ha sido elaborada a raíz justamente de lo que ocurrió con UDE allá en el Beni. Pero bueno, el tema seguramente es largo para hablar, pero hay que verlo desde todas las aristas. No solamente el tema legal, sino también el plano político que nos da una visión mucho más amplia acerca de lo que ocurre. Y ojalá, para terminar simplemente, porque ya no me dan más tiempo, ojalá no vuelva la inestabilidad política al municipio de Quillacollo. Qué terrible gestión pasaron la anterior con 1, 2, 3, 4, 5 alcaldes municipales y al final el municipio es el que sale perjudicado, porque no se hace poco y nada en una gestión de ese tipo. Ahora hay un alcalde casi por mayoría, 47% de la votación, casi pasó el 50%, casi llegó al 50%. Y no sé cómo tomaría Diego, yo te el pregunto, municipio de Quillacollo. si el alcalde, y no es por salir en defensa de nadie, simplemente hago una lectura de lo si que cualquier sucede. alcalde mañana pasado, de aquí a una semana, comete un delito, por lo que ha sido votado debería seguir, no debería tocársele, no debería hacérsele nada. Un delito tipificado en el Código Penal es otra cosa. Pero delito Un es delito. delito tipificado en esta normativa duramente cuestionada es tema de análisis. Perfecto, Pero es no hay una dónde ley. perderse en el tema, en el Código Penal. No hay Bueno. dónde perderse, no hay dónde perderse.